Los primeros y únicos entrenamientos libres de este Gran Premio de Austria acaban de tener lugar. A partir de aquí vamos a vivir dos clasificaciones seguidas y luego dos carreras. Por lo tanto, todo lo que queda del Gran Premio de Austria es fuego real, y esta ha sido la única sesión de entrenamientos libres que han tenido los equipos para comprobar, hacer ciertas comprobaciones de los monoplazas. Por lo tanto, ha sido una sesión muy importante y la cual os vamos a contar todo lo que ha ocurrido, desde las sensaciones que han tenido distintos equipos, los equipos que traían mejoras y sobre todo además también, por ejemplo, esa simulación de clasificación que han hecho al final de sesión. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo, y este es el resumen a la 10ª carrera que hemos tenido en esta temporada 2023 en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, situado en Spielberg. Una sesión que daba comienzo con un Lewis Hamilton estando bastante fuerte, y aquí le vemos cogiendo lo máximo que podía del piano y llegaban a saltar hasta chispas del piano que estaba en ese lugar, aunque Max Verstappen llegaba rápidamente para superar al piloto británico y ponerse en primera posición haciendo uso de los neumáticos duros, igual que usaba incluso también Lewis Hamilton haciendo uso de neumáticos duros. Seguía la sesión y eran los primeros momentos, por lo tanto las primeras vueltas se iban instalando y vemos a un Fernando Alonso con neumáticos medios ponerse en segundo lugar, aunque un pelín más tarde Fernando Alonso, con ese mismo juego de neumáticos medios, los pilotos estuvieron guardando los neumáticos lo máximo que pudieron y prácticamente simplemente se han usado dos juegos de neumáticos diferentes. Fernando Alonso en ese momento se conseguía poner primero, marcando morado en todos los sectores. Más adelante vemos a un Lewis Hamilton nuevamente y con el mismo juego de neumáticos duros, como os estábamos comentando, marcar el ritmo más rápido. Además, en este momento Logan Sargeant estaba marcando su primera vuelta, que era el piloto que más tarde había salido. Era el único piloto que hasta este momento, ya llegados a 20 minutos de sesión, no había llegado a completar vuelta. La sesión se estabilizó y vemos a los pilotos llegando a entrar en boxes. Además, Max Verstappen, que es quien estamos teniendo en pantalla ahora mismo, se llegaba a quejar, y aquí lo vemos en la siguiente imagen de mejor forma. Se quejaba porque los neumáticos delanteros no estaban consiguiendo agarrar, y entonces por eso estaba llegando a tener bastante subviraje. Ahora lo vamos a detallar más en detalle, pero ya os hemos comentado que este circuito es más exigente de los neumáticos traseros y eso no le va realmente bien al Red Bull. Pero bueno, además es un circuito que es muy propenso a cometer errores, y aquí vemos a un Fernando Alonso yéndose largo en la curva 1, algo que podemos llegar a ver bastante en lo largo del fin de semana, a pilotos yéndose largo en este mismo punto, porque es un sitio donde puedes llegar a cometer bastante errores, bastante factible. Y otro punto donde también puede llegar a ser factible es en las últimas curvas del circuito. Aquí en este momento estamos viendo a un Lando Norris que estaba haciendo uso de las nuevas mejoras de McLaren que ya os hemos contado en el canal, también se iba largo en este último momento, donde está además la bandera austriaca. Y no eran los únicos, porque también vemos en este momento a un Valtteri Bottas irse lejos, irse fuera de la pista, llegar a incluso tocar la hierba en esas curvas 5 que tenemos ahí después de la tercera recta de DRS. La sesión continuaba y veíamos los primeros neumáticos blandos. Se estabilizó durante bastante tiempo la sesión, hasta los últimos 10 minutos, y el Lance Stroll conseguía ponerse en segunda posición con los neumáticos blandos. No todos pusieron los neumáticos blandos, por ejemplo los dos Red Bull no lo hicieron, o por ejemplo Fernando Alonso tampoco lo hizo. Por lo tanto, los únicos datos que tenemos de Aston Martin con neumáticos blandos es la vuelta de Lance Stroll. Más adelante conseguía Charles Leclerc bajar el tiempo y ponerse en primer lugar. De esa forma superaba a Lewis Hamilton, que seguía en el primer lugar con los neumáticos duros, pero tampoco se podía guardar mucho ese primer lugar, porque Max Verstappen llegó y consiguió con un neumático medio usado conseguir la primera posición. Aún así, Carlos Sainz llegó con un nuevo neumático blando, y eso que en el tercer sector no fue del todo bien, pero aún así consiguió ponerse en primer lugar, aunque no le duró mucho tampoco la alegría. Parecía que iba a salir líder de estos primeros entrenamientos libres, pero Max Verstappen en la última vuelta, con el tiempo ya cumplido, consiguió superarle. Sobre todo consiguió ganar tiempo en el tercer sector. El segundo también hizo morado, pero no fue tanta la diferencia con Carlos Sainz, e incluso en el segundo ni siquiera había llegado a mejorar su tiempo, y Max Verstappen de esa forma conseguía superar el ritmo que había tenido Carlos Sainz con un neumático medio, el de Max Verstappen, y ponerse a liderar en esta única sesión de entrenamientos libres. En esta fotografía estamos viendo a los tres pilotos que quedaron en la cabeza, aunque en orden distinto. Vemos en primer lugar el piloto más acercado a Charles Leclerc, seguido de Carlos Sainz, y luego más tarde está Max Verstappen. Este fue el orden de la parrilla, este fue los tres primeros pilotos, con un Max Verstappen, como hemos comentado, in extremis, arrebatándole la primera posición a Carlos Sainz, que quedó en segundo lugar, y Charles Leclerc tercero. Buenas sensaciones
opciones para Ferrari, ahora las vamos a detallar después de haber introducido mejoras este fin de semana. El resto del top 10 fue el siguiente, con un Lewis Hamilton quedándose cuarto con los neumáticos blandos que puso al final. Sergio Pérez, que tampoco llegó a poner los neumáticos blandos, se quedó con los medios, queda en quinto lugar. Lance Stroll sí puso los neumáticos blandos y quedó sexto. Kevin Magnussen queda en séptima posición. Octavo lugar, que no puso los neumáticos blandos, para Fernando Alonso. Noveno puesto para George Russell y décimo lugar para Guan Yu Zhou. Fuera de los 10 primeros pilotos que tenemos a un Alexander Albon que quedó un décimo segundo lugar para Oscar Piastri, décimo tercer puesto para Nico Hülkenberg, décimo cuarto para Valtteri Bottas, décimo quinto y décimo sexto para los dos Alfa Tauri, liderado por Yuki Tsunoda en décimo quinto lugar y décimo sexto para Nick de Vries, décimo séptimo puesto para Logan Sargent, décimo octavo y décimo noveno para los dos Alpine, muy retrasados los dos Alpine, así que veremos qué es lo que consiguen hacer ya con el fuego real. Décimo octavo para Esteban Ocon, que no puso los neumáticos blandos, y Pierre Gasly, décimo noveno, que sí que los llegó a poner, y Lando Norris, que las últimas vueltas no las llegó a rodar, por lo tanto de esa forma no llegó a poner los neumáticos blandos. Este ha sido el resumen a estos entrenamientos libres 1 que hemos tenido en el Gran Premio de Austria, bastante interesantes. Antes de comenzar tenemos que poneros, como siempre hacemos, las tablas por sectores y las tablas de tiempo. Estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla la tabla de tiempos, así es como han sido las velocidades más altas que hemos tenido en cada sector. Vemos a un Sergio Pérez destacando en el primer sector, vemos a un Carlos Sainz destacando y a un Charles Leclerc incluso destacando en el segundo, y en el tercero vemos a un Max Verstappen y a un Sergio Pérez. Sobre todo el speed trap, que es lo que más interesante, el punto más alto de velocidad de todo el circuito, vemos a Alexander Albon destacando con la misma velocidad que Max Verstappen. Alexander Albon, que recordemos las mejoras que trajo Williams el pasado fin de semana, lo bien que funcionaron, y este fin de semana también las lleva Logan Sargent, que le estamos viendo en quinto lugar, así que en ese sentido bastante bien. Max Verstappen ahí, los dos Ferrari también bastante aventajados, y por ejemplo también podemos llegar a comentar que tampoco es sorpresa los dos Aston Martin en posiciones bastante bajas, en decimoctavo y décimo lugar los dos Aston Martin. Y estos son los tiempos por cada sector. Hemos visto a un Carlos Sainz liderar el primer sector, que es todo curva, todo recta, menos la curva 1. Vemos en el segundo sector al final liderar a un Max Verstappen, y en el tercero liderando a Max Verstappen también. Sorprendente sobre todo, yo diría que vemos a un Lance Stroll en el segundo lugar en el tercer sector, en ese sentido bastante sorprendente, y poco más podemos comentar de estos sectores. Este ha sido este resumen a los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, unos entrenamientos libres 1 que hemos tenido pues en un momento bastante tranquilos, sobre todo los pilotos porque han querido guardar neumático tan desesperadamente, porque parecía que no querían llegar a poner neumáticos blandos. Es más, ha habido quienes no lo han llegado a poner, pues sobre todo esto es por la sesión extra que hay de clasificación. Al haber una sesión extra que hay de clasificación, necesitas tener los neumáticos más nuevos posibles, y por lo tanto si te los guardas todos los blandos, pues los vas a poder disponer de ellos para la clasificación. Esa ha sido la razón por la que lo han hecho, y por lo que hemos visto a Fernando Alonso, a Max Verstappen o a Sergio Pérez, tres pilotos de varios de la parrilla que no han llegado a poner los neumáticos blandos. Hemos tenido una sesión en sí bastante tranquila, sobre todo que quiero destacar, bueno, los dos Red Bull obviamente bastante bien, y sobre todo Max Verstappen se ha mostrado muy fuerte, lidera con los neumáticos medios, es que poco podemos comentar de él que no sepamos ya. Sobre todo sí que comentar que Max Verstappen ha tenido problemas para entrar en temperatura los neumáticos delanteros, y sobre todo para que consiguiesen agarre, y se ha empezado a quejar de su viraje. Esto es algo que el año pasado ya les pasó, y es algo que les pasó mala jugada, porque por esa razón Charles Leclerc acabó consiguiendo ganar la carrera, porque Verstappen tuvo una peor gestión de neumáticos, y en sí el Red Bull tuvo peor gestión de neumáticos que la tuvo Ferrari, al ser este circuito más exigente en los neumáticos traseros. Veremos si eso mismo se transmite esta misma temporada, veremos si es lo mismo que ocurre este año y vemos a un Charles Leclerc nuevamente conseguir la victoria, o sobre todo no vemos a un Max Verstappen ganando. Puede llegar a ser una oportunidad que tengamos de oro para que los Red Bull no consigan ganar, porque a lo mejor no se adapten del todo bien a este circuito. Dicho todo esto, no dejan de ser, por supuesto, los favoritos. Por su parte, desde el equipo Ferrari, desde luego que se han mostrado bastante bien. El comienzo de sesión ha sido con neumáticos duros durante toda la primera parte de la sesión. Estaban en últimos lugares, estaban decimoséptimo y decimoctavo, decimoséptimo Carlos Sainz, decimoctavo Charles Leclerc, y no ha sido hasta que han puesto los neumáticos blandos que realmente han ido a intentar marcar tiempo. En el principio de la sesión han estado probando esas nuevas mejoras que nos han traído, y han estado probando tandas largas, y realmente las sensaciones de Ferrari son buenas, y cuando han puesto los neumáticos blandos
en el primer momento ya han conseguido marcar los mejores registros. Hemos visto a un Charles Leclerc finalmente acabar tercero y a un Carlos Sainz acabar segundo, con un Carlos Sainz que iba a acabar primero de no ser por la última vuelta que ha tenido Max Verstappen. Así que en ese sentido bastante bien por parte de Ferrari, muy buenas sensaciones que por supuesto yo creo que se postulan este fin de semana por lo menos a priori como la alternativa a Red Bull, y desde luego si Red Bull tiene algún problema y pueden ser algo más vulnerables. Luego hemos visto a un Lewis Hamilton también destacar bastante, conseguir con neumáticos duros asentarse en primer lugar durante gran parte de la sesión y luego acabar cuarto. Realmente se le ha visto bien y se le ha visto superior a su compañero de equipo, así que todo eso habrá que observarlo y habrá que ver dónde está realmente Mercedes, su ritmo. También poco podemos especular porque realmente es que este mismo viernes en un par de horas vamos a tener la clasificación fuego real y lo que veamos en esa clasificación ya es completamente así, es prácticamente lo que se va a traducir todo el fin de semana. Por lo tanto que veremos qué es lo que ocurre en la siguiente sesión. Los dos Aston Martin algo más retrasados, sexto para Lance Stroll, octavo para Fernando Alonso. Aunque es muy buena sensación que Fernando Alonso no haya puesto los neumáticos blandos durante los entrenamientos libres. ¿Por qué? Porque se los están guardando. Es algo que los Ferrari, por ejemplo, no han hecho y es algo que los Red Bull sí. Los únicos que lo han hecho han sido Fernando Alonso y los dos Red Bull. Se están guardando los neumáticos blandos también para la clasificación shootout que vamos a vivir el sábado, que vamos a vivir mañana. Se están guardando esos neumáticos porque quieren mejores números, quieren más velocidad en esa clasificación y quieren optar a una mejor posición mañana para también tener una mejor posición en la sprint y también para tener, por supuesto, en la clasificación de hoy una mejor posición en la carrera del domingo. Por lo tanto, son muy buenas sensaciones en ese aspecto que no haya llegado a poner los neumáticos blandos, que es al final la única razón por la que vemos en octavo lugar, porque al no haber puesto los neumáticos blandos, pues al final la han podido superar hasta, por ejemplo, Kevin Magnussen, que ha acabado séptimo, si no lo hubiéramos visto algo más adelantado. Así que veremos mañana qué es lo que ocurre, bueno, veremos hoy incluso también qué es lo que puede hacer Fernando Alonso. Yo me refiero ya mañana sobre todo para la sprint, para la carrera, porque sabemos que Aston Martin consigue rendir incluso mejor en carrera y veremos ahí en ese momento cómo llegan a rendir. Pero yo os había avisado de que el tercer sector quizá le pasaba una mala pasada al Aston Martin y realmente se han mostrado bastante fuertes en ese punto. Poco más podemos comentar, simplemente por parte de McLaren, que solo llevaba las mejoras Lando Norris. No se han mostrado tan bien como decían, querían estar en la pelea por el líder del resto y realmente, pues bueno, ya le vemos a un Lando Norris que incluso ha llegado a tener problemas y no ha acabado la sesión, aunque los dos Alpine, por ejemplo, que suelen ser los líderes del resto, vuelven a estar bastante atrasados en estos entrenamientos libres 1. Digo vuelven porque ya les pasó también en Azerbaiyán, que fue la otra clasificación al sprint, gran premio donde ninguno de sus dos pilotos sacó ni un solo punto ni en la sprint ni la carrera, así que veremos qué es lo que les ocurre este fin de semana en Austria. Poco más podemos comentar, realmente muy bien. Yo he visto a un Alexander Albon, sí que es verdad que también hemos visto por ejemplo a Kevin Magnussen en séptimo, pero también ha sido condicionado por esos neumáticos blandos de hacer una vuelta más atrasada. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo, que vamos a hablar acerca de la clasificación que vamos a vivir en el día de hoy. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.